economía, fiscalidad y seguridad social, con una amplia trayectoria en la docencia, la investigación y la asesoría empresarial. Es doctora en Administración, realizó una estancia doctoral en la Universidad Autónoma de Madrid y cuenta con estudios doctorales en Economía por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, así como un doctorado en Derecho Constitucional y Amparo. Además, es maestra en Fiscal y Contador Público. Su labor científica ha sido reconocida como integrante del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, e investigadora estatal honorífica del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de Michoacán. Asimismo, realiza una estancia postdoctoral en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Actualmente se desempeña como coordinadora general de posgrados de la Universidad Vasco de Quiroga, donde impulsa la formación de profesionales e investigadores de alto nivel. Es autora de más de 100 artículos especializados y de más de 10 libros en materia fiscal y de seguridad social, destacando su obra Análisis Integral de la Seguridad Social en México. También ha participado como integrante del Consejo Técnico Editorial y articulista de la revista Prontuario de Actualización Fiscal, PAF. Bienvenida Flor de María. Gobierno Municipal. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Gracias también a los organizadores de esta interesante y siempre productiva Semana de la Cultura Laboral. Yo soy Flor Tavera, estoy a sus órdenes en este momento y posteriormente, para cualquier duda que surja con posterioridad, también con todo gusto la podemos resolver o la podemos investigar. No tengo todas las respuestas, pero sí todo el ánimo de investigar las respuestas que no conozca. Vamos a platicar de este tema actual sobre la reducción de la jornada laboral. Es un tema que ya se venía trabajando desde hace tiempo, pero finalmente ya se concretó. Es una reducción paulatina para que las empresas podamos organizar esta transición, porque tiene bastantes aristas en la cuestión operativa. Necesitamos prever varios huecos que podría dejar esta reducción de jornada laboral. Y por eso creo que es un acierto que haya sido de manera paulatina para que las empresas podamos hacer frente a los cambios. Vamos a ubicar que la reforma se hizo en dos partes. Primero, necesariamente se tenía que modificar la Constitución y por aquí les pongo la liga de la publicación que se hizo en el Diario Oficial de la Federación el 3 de marzo de 2026. Una vez que se hizo el ajuste necesario en la Constitución, se reformó la ley específica, que en este caso es la Ley Federal de Trabajo, y su publicación fue el 1 de mayo de 2026. Ya estamos acostumbrándonos a que en ese día de que se celebra el trabajo, también se publican modificaciones relacionadas en materia laboral que últimamente hemos tenido bastantes. Es importante siempre consultar la fuente original de los derechos y las obligaciones, por eso es que me gusta partir de las publicaciones del Diario Oficial de la Federación. Quiero compartir cuatro ideas centrales que son la ruta de guía de la de la reforma de reducción de jornada laboral. La primera es, se reduce la jornada de la actual que tenemos de 48 horas semanales a una jornada de máximo marcada en la Constitución de 40 horas. Sin embargo, esta transición es gradual, se disminuyen 2 horas por cada año a partir de 2027, otras 2 horas en 2028, otras 2 horas en 2029, hasta que en 2030 ya se logra la reducción completa de las 8 horas que se van a disminuir para que la jornada quede en 40 horas. No es posible disminuir salario
o disminuir prestaciones con motivo de la disminución de las horas de la jornada laboral. Generalmente, las contrataciones se hacen estipulando un salario por semana, por quincena, en algunos casos por día y en los menos casos por hora. Cuando nosotros hacemos una contratación por semana, por quincena, por día, ahí no podemos tocar una disminución relacionada a la disminución de la jornada laboral. Cuando nosotros hablamos de que se le paga al trabajador por hora, bueno, pues ahí está la estipulación, está ya de entrada por hora. Sin embargo, es conveniente que revisen con su abogado laboralista cómo están los contratos, las contrataciones de cada una de las personas para prevenir posibles riesgos en cuanto a esta prohibición de disminuir salario o prestaciones. Otra modificación toral que hay por esta reforma es el ajuste de las horas extras. Actualmente estamos acostumbrados a lo que marca, a lo que marcaba anteriormente la ley, que son no más de 3 horas al día, no más de 3 horas extras al día, ni más de 3 veces a la semana. Pues hay un ajuste que permite por un lado, incrementar este límite de horas extras, pero por otro lado se establece un límite que ya no se puede mover aunque se pague al triple de trabajo de horas extras. La modificación de las horas extras se va a hacer también gradual y lo vamos a ver a lo largo de la sesión. Y finalmente, otra idea muy importante para esta reforma es la obligatoriedad del registro electrónico. Registrar la hora de entrada, la hora de salida de los trabajadores de manera electrónica será la evidencia central para mostrar que no se excede la jornada laboral, en algunos casos que se trabajan horas extras y que se deben de pagar de acuerdo con las nuevas reglas, pero esta parte del registro electrónico, seguramente tenemos muchas dudas de qué va a pasar con aquellos trabajadores que no acuden a laborar a la empresa, sino que trabajan haciendo encomiendas en instalaciones fuera de la empresa, o trabajadores de ruta o choferes o hasta mismos trabajadores de la construcción. ¿Cómo se podrá dar cumplimiento a estos registros electrónicos? Bueno, ese sí es una idea que vamos a tener en continuará, porque quien será la encargada de emitir las reglas de operación de estos registros es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Y no se le dio, como en otras ocasiones, que se le da un plazo límite para que emita la publicación de las reglas. En esta ocasión, la ley no le establece un plazo límite para que publique las reglas. Sin embargo, la propia Secretaría ha manifestado que en otoño de este 2026 se publicarán las reglas. No dio una fecha específica, dio nada más que prácticamente antes del 21 de diciembre, porque recordemos que el 21 de diciembre es cuando inicia el invierno, así es que hasta máximo el 21 de diciembre tendremos las reglas de la Secretaría de Trabajo con relación al registro electrónico. Sin embargo, a lo largo de esta sesión también vamos a hacer algunas recomendaciones sobre los registros electrónicos. Conviene también hacer referencia a que existen antecedentes internacionales de la disminución de jornada laboral, así como las vacaciones dignas, así como el reconocimiento del trabajo en plataformas digitales. No es México el único país que lo ha implementado. Hay otros antecedentes internacionales desde 1919, en donde la Organización Internacional, la Oficina Internacional del Trabajo, la OIT, publica pues una jornada máxima de labores de 8 horas
pero en ese entonces se consideraban 6 días de trabajo, es decir, 48 horas, que es la jornada que vivimos actualmente en México. Fue hasta 1935 que esta organización considera la disminución de las 48 horas semanales a 40, y no es hasta 1990 al año 2000 en donde en Europa se consolidan algunos límites promedio de horas a la semana y sobre todo los tiempos de descanso. En 2019 es cuando ya se empieza a implementar esta reducción en varios países a lo largo de Latinoamérica. En México se combinan dos líneas históricas. Primero, la reducción de la jornada de 48 a 40 horas, como ya lo hemos mencionado, una reducción gradual, pero también se ha combinado la tendencia internacional de dejar evidencia de que esas horas son las realmente trabajadas. Y esa evidencia es a través de los registros electrónicos que serán obligatorios a partir de 2027. Sin embargo, ya nos dijo la Secretaría de Trabajo que va a implementar la obligatoriedad de los registros electrónicos por capas. No va a ser para todas las empresas a partir de 2027. Tenemos que estar al pendiente de qué se publica oficialmente. Ahorita solamente em, son luces que nos va dando la Secretaría de Trabajo, pero no quiere decir que ya es así. La Secretaría de Trabajo en algún momento dijo, no vamos a obligar a todas las empresas desde 2027 a que tengan registros electrónicos. Vamos a publicar cuáles van a iniciar en 2027 y cuáles van a incorporarse gradualmente a esta forma de evidencia. De entrada, ¿quiénes? Todavía no lo sabemos. La Secretaría dejó ver que van a empezar con las empresas grandes. Dejó entrever que las empresas micro y pequeñas no entrarían todavía al registro electrónico, pero no podemos afirmarlo hasta que estén publicadas las reglas, que como ya dijimos, a más tardar las publicarán el 21 de diciembre. ¿Por qué la jornada es un tema de política pública? Así como se hizo lo de vacaciones dignas, en donde se reconoce que es necesario tener un tiempo de descanso, vamos a lo mismo. El tiempo de trabajo, el tiempo de salud, productividad y cumplimiento no se pueden separar. Está relacionada la salud y la seguridad en el trabajo con la fatiga, los accidentes, el bienestar psicosocial. Y justo hace un año, en la Semana de la Cultura Laboral, platicamos de la NOM 037, que no es la de riesgos psicosociales, es la 035. ¿Por qué platicamos de la NOM 037, que habla de teletrabajo, de trabajo a distancia? Porque esa NOM 037 tiene eh, recomendaciones muy puntuales y muy prácticas para proteger a las personas en cuanto al estrés, fatiga y para generar productividad. ¿Cuáles son las pausas activas? Que es algo que les recomiendo mucho que implementemos en las empresas, aunque no hagamos trabajo a distancia. La NOM 037 tiene muchos criterios de ergonomía y de pausas activas que nos pueden permitir mejorar la salud dentro de nuestras organizaciones. En cuanto a la productividad, la reducción exige un rediseño de procesos. No exige solamente disminuir los horarios de los trabajadores. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que continuar con nuestra productividad. Entonces, tal vez tengamos que organizar los procesos, eliminando esos tiempos muertos para que seamos más productivos en el tiempo de trabajo que ahora vamos a tener. Y por eso se agradece que la disminución de la jornada laboral sea paulatina. En cuanto a la formalidad y la prueba, la autoridad necesita datos verificables para la inspección. Y ahí, ¿cuáles van a ser estos datos verificables? Precisamente los registros electrónicos de horarios. Todavía no conocemos las particularidades de los registros electrónicos, pero sabemos que vamos a tener que implementar registros electrónicos. En cuanto a la vida personal, esta reforma lo que buscó en un inicio es que las personas tuvieran más tiempo para compartir con su familia. Originalmente la reforma pretendía que por cada 5 días trabajados, la persona tuviera 2 días de descanso.
Originalmente así estaba estipulada. Como se aprobó, no se garantizan 2 días de descanso por cada 5 trabajados. Y creo que para las empresas es una buena noticia, porque así entonces van a poder organizar esta reducción de jornada sin que implique dar 2 días de descanso. Pueden diluirse las 40 horas conforme mejor convenga para los fines de la empresa y para los fines del trabajador, sin tener la obligación de garantizar 2 días de descanso. Les presento nada más a manera de dato cultural una comparativa de jornadas laborales en diversos países. No tenemos las mismas jornadas, los mismos tiempos de descanso, los mismos umbrales de hora extra. Y bueno, aquí tenemos una pincelada de cómo funciona en otros países. Países como Chile, donde también se implementó la reducción de jornadas laborales graduales, también se implementó el control de asistencia. En Colombia también se implementó la reducción de jornada, solamente que ellos no van a llegar a 40 horas, ellos van a llegar a 42 horas y también tienen el control de asistencia, pero no es electrónico, es de acuerdo con el reglamento interior de cada una de las empresas. En Francia, una jornada mucho más suave, solamente 35 horas, y llevan también el control de horarios y de horas extras. En España, un promedio de 40 horas semanales, el registro diario de entrada y salida. En Estados Unidos, un promedio de 40 horas, pagado también, tiene el reconocimiento de las horas extras. En Reino Unido, un promedio de 48 horas, pero las 48 horas ya incorporan las horas extras. En Japón, 40 horas. En Argentina, 48 horas. Bueno, es una pincelada a manera internacional cómo está la jornada laboral. En América Latina, la tendencia es la disminución gradual. Como lo vemos en Chile, que van a llegar a las 40 horas en 2028, nosotros vamos a llegar a las 40 horas en 2030. En Chile lo van a alcanzar antes, porque ellos lo aplicaron también desde antes ya tenían menos horas, tenían 45 horas y no 48 horas como nosotros. En Colombia también la reducción es progresiva, pero van a llegar nada más hasta las 42 horas. Bien, en España, que es el registro que tenemos como antecedente de el registro electrónico de los horarios. En España, desde 2019, se tiene que hacer el registro diario de la jornada. Este registro diario de la jornada es la base para controlar las horas extras y se tiene que hacer al inicio y al final. ¿Cómo quedó en México? En México se tendrá que hacer un registro electrónico de toda la jornada, es decir, horario de entrada, horario de salida, pero también se sugiere los registros de los tiempos de descanso. Si es una jornada corrida, se tiene que tener una media hora de descanso por lo menos para que la persona tome sus alimentos. Pues esa media hora de descanso también se sugiere que esté documentada en el registro electrónico para que quede la evidencia de que en verdad la persona gozó de esa media hora de descanso para tomar sus alimentos. Y estos registros electrónicos tienen que estar a disposición de la autoridad cuando la autoridad así lo requiera, porque recordemos que esta es la evidencia que va a hacer prueba de que en verdad se respetaron las 40 horas semanales o, en el caso de 2027, que no son todavía 40 horas, sino 46 horas semanales. Y estos registros de horarios van a ser prueba plena si hay un acuerdo entre el trabajador y patrón. No tenemos que implementar los registros de horarios de manera unilateral. Tenemos que tener documentada la autorización del trabajador para recabar sus biométricos. Eh, es importante considerar también que vamos a tener que estar haciendo adendas al contrato precisamente para que el trabajador nos autorice esta recabación. Y algo muy importante, los registros de horarios finalmente pueden ser manipulables. Yo sugiero que dentro de nuestros controles
nos aseguremos de que no puedan ser manipulados posteriormente y que nuestro proveedor de software nos dé por escrito esa garantía para que en algún momento, y ojalá no llegue, pero en alguna pleito que podamos tener con un trabajador que se lleve ya a tribunales, estos registros de horario electrónicos hagan prueba plena con la evidencia de que no pudieron ser manipulados por el patrón, porque ya hay antecedentes en tribunales en donde se presentan registros de horarios como prueba, pero se desecha la prueba por la vulnerabilidad de esos registros que puedan ser manipulados por el patrón. O bien irnos a sí registros de horario, porque es lo que nos exige la Ley Federal de Trabajo. Falta revisar los términos en los cuales la Secretaría de Trabajo y Previsión Social va a solicitar que se operen esos registros de horarios. Ese dato es importantísimo. Todavía no lo tenemos, hay que estar al pendiente, pero en algún momento ver la posibilidad de que se lleve el registro electrónico y el trabajador manifieste su conformidad con ese registro electrónico. ¿A través de qué? A través de asentar, bajo protesta de decir verdad, que esos registros de horario son los que él registró con sus biométricos, pero ahora con firma autógrafa. Porque los antecedentes de tribunales en donde se han desechado estos registros biométricos electrónicos por la vulnerabilidad de que pueden ser modificados por el patrón. Entonces, ahorita, ¿qué sí podemos hacer? Necesitamos ir organizándonos con nuestros proveedores de software en cuanto a los registros electrónicos. Lamentablemente, los proveedores de software todavía no pueden garantizarnos que cumplen con los lineamientos de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social porque esos lineamientos todavía no están publicados. Pero tienen que irnos garantizando que no pueden ser modificados para que puedan hacer prueba plena en algún litigio que se llegue a tener que utilizar estos registros como prueba. Antes de un litigio, esos registros deben de servir como evidencia ante la autoridad laboral, ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. En una inspección nos podrán solicitar esos registros para verificar que en verdad el trabajador no laboró tiempo más allá del límite de la jornada laboral, o bien que si lo laboró, no haya excedido la nueva limitante de horas extras que no debemos de pasar, y también importante que se haya pagado, en su caso, las horas extras de acuerdo con las nuevas reglas que nos marca la propia Ley Federal de Trabajo. ¿Qué ruta normativa tenemos que seguir de 2026 a 2030? Bueno, hasta ahorita tenemos dos reformas publicadas, la reforma constitucional y la reforma de la Ley Federal del Trabajo, que son reformas integradas, no dicen cosas distintas, son integradas. Y tenemos un calendario de transición que marca la reforma de la Ley Federal de Trabajo. Este calendario de transición nos tenemos que ir organizando para que en 2030 ya quede completamente aplicada la disminución de la jornada laboral. Bien, entonces, en 2026 todavía no se reduce la jornada. 2026 lo pasamos sin cambio, pero nos tenemos que preparar ahorita para dar este cumplimiento normativo. En 2026 no hacemos cambio ni en reducción de jornada ni en las horas extras. Las trabajamos como lo conocemos, pero nos preparamos porque a partir de 2027 sí vienen los cambios. Recordamos que el 3 de marzo fue la reforma constitucional del artículo 123 que limita la jornada de trabajo y permite el tiempo extra distinto de como lo conocemos. El 1 de mayo se publica la reforma de la Ley Federal de Trabajo y se publican los transitorios, que es donde aparece el calendario de transición. De mayo a diciembre es el periodo de ajuste. Ahorita tenemos que organizarnos para hacer frente a los cambios necesarios, porque a partir del 1 de enero de 2027, nuestros trabajadores deben de tener máximo una jornada laboral a la semana de 46 horas, máximo 46 horas. Y tenemos que estar al pendiente de las disposiciones de los registros electrónicos, que ya quedamos
que la Secretaría de Trabajo se comprometió a publicarlos en otoño. ¿Cuándo se acaba el otoño de 2026? Se acaba el 20 de diciembre de 2026. Así es que hasta entonces es que podría tener como tiempo límite la Secretaría para publicar las normas. Ojalá que lo haga antes, porque si las publica el 20 de diciembre, vamos a tener solamente 10 días para implementar los registros electrónicos. Gradualmente, 2027, 28, 29 hasta 2030, tenemos para implementar esa reducción gradual de 2 horas de disminución de jornada cada año. Bien, la base constitucional que se reformó en el artículo 123, apartado A, se reformó el texto que dice la jornada laboral será de 40 horas semanales. Antes decía 48, ahora dice 40 horas semanales. Y la fracción décimo primera, que nos habla de las horas extras con pago 100% adicional, es decir, pago al doble, tu hora normal más otro tanto, de máximo 12 horas por semana. Máximo 12 horas por semana, distribuidas en 4 horas al día, máximo 4 horas al día y máximo 4 veces a la semana, 4 días a la semana. Nos olvidamos del 3 por 3 igual a 9. Aquí, 4 por 4 es igual a 16. Las primeras 12 se pagarán al doble. De la 13 a la 16 se paga al triple, pero no puede existir una hora 17, 18, 19 de horas extras. No puede existir más allá de 4 por 4, 16. No puede hacerse. Y eso sí es completamente nuevo. Se mantiene el derecho al descanso semanal. Por cada 6 días de trabajo se tiene derecho a un día de descanso con goce de sueldo. La reforma original decía por cada, perdón, lo que se pretendía anteriormente que se aplicara era que por cada 5 días de trabajo se tuvieran 2 días de descanso con goce de sueldo. Eso no fue, eso no existe. Se sigue teniendo el derecho a un día. El trabajador el trabajador en conjunto con el patrón pueden decidir la distribución de las 40 horas. Podría ser distribuidas 40 horas en 5 días, de tal manera que el trabajador pudiera descansar 2 días completos, pero no está obligada, ninguna empresa no está obligado a tener esa distribución. Ya será una cuestión em, de negociación entre el patrón y el trabajador. Queda prohibidas, siguen quedando prohibidas, esa es novedad, siguen quedando prohibidas las horas extras para trabajadores menores de edad. Menores de 18 años no pueden trabajar horas extras. Y desde la Constitución se estableció que la reducción de la jornada será gradual y pasó a la Ley Federal de Trabajo la facultad de manifestar de qué manera iba a ser esta gradualidad de las horas extras y de la jornada laboral. ¿Cuáles son los artículos que se modifican en la Ley Federal de Trabajo? Se modifica el artículo 58, que habla de la jornada de trabajo. Hacen un cambio en cuestión del concepto de jornada de trabajo y el concepto de distribución de la jornada. Se modifica el artículo 59, donde la jornada máxima se pasa a 40 horas. Se modifica el artículo 68, que nos habla de las horas extras, y ahí es donde encontramos este nuevo tope, tanto diario como semanal, que nos da un tope inamovible de 16 horas, donde las 12 primeras se pagan al doble, de la 13 a la 16 se paga al triple, pero no puede haber una hora 17 de trabajo extra. Permanece el día de descanso por cada 6 días trabajados,
permanece la prima dominical. En cuestión de la jornada diaria, se quedan los mismos tiempos, los mismos tipos de jornada, nocturna, diurna y mixta. Ahí no hay cambio. Donde sí hay cambio es en las horas extra. Lo vamos a comentar particularmente la parte de las horas extra. Y ahora también la obligación de llevar registros electrónicos de horarios y pues se establece una multa, una sanción para quien no respete la jornada laboral ni las horas extras. La jornada diaria queda sin cambio. Conserva los límites diarios por tipo de jornada. La jornada diurna, que está comprendida entre las 8 de la mañana y ya se me, ahorita les digo entre qué hora y qué hora, para no irme a equivocar yo. Ahorita les comento entre qué y qué hora, por aquí lo debo de tener. La jornada nocturna, que está comprendida, ahorita les digo entre qué hora y qué hora, de máximo 7 horas, y la jornada mixta, que es de máximo 7,5 horas. No hay ahí cambio de la duración máxima de la jornada. El diseño de los turnos debe de respetar simultáneamente el límite diario marcado de 8 horas, de 7 horas, de 7,5 horas y las reglas de las horas extra. Es decir, podríamos decir, pues mira, son 48 horas a la semana. Entonces, perdón, son 40 horas a la semana. ¿Vamos a distribuirlo para que nada más trabajes 4 días? No, porque ahí excederíamos el máximo de 8 horas de jornada diurna. Bueno, entonces se pueden hacer jornadas acumuladas de 24 por 24. No. Nosotros en la Ley Federal de Trabajo que, que no está permitida una jornada acumulada como en el sector público. Ahí sí tienen el esquema de jornadas acumuladas. En la cuestión privada no está el esquema de jornadas acumuladas. Tenemos que respetar entonces el límite diario de 8 horas para jornada diurna, 7 horas para nocturna, 7,5 horas para mixta. No podemos extenderlo para distribuir las 40 horas. Tenemos que respetar también el día de descanso obligatorio y las reglas nuevas de las horas extras. En cuanto a la jornada que se puede distribuir, podemos acordar los límites. El artículo 58 me dice que la jornada se puede distribuir por mutuo acuerdo, pero me pone que sin podríamos meter jornadas acumuladas. No podríamos distribuir las 40 horas en 3 días. No, porque ahí estaríamos excediendo los límites legales. Recordemos, me regreso a esta lámina, la jornada diurna está comprendida entre las 6 de la mañana y las 8 de la noche. Si yo pongo una jornada de 5 de la mañana, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 a 1 de la tarde, esa jornada es mixta porque tiene 1 hora de la jornada nocturna. Si yo pongo una jornada de 6 de la mañana, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, es jornada diurna por completo. Pero si pongo una jornada que termina a las 9 de la noche, empieza en jornada diurna, pero termina a las 9 de la noche, ya estoy tomando 1 hora del tiempo nocturno. Entonces, esa sería una jornada mixta. La jornada nocturna es aquella entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana. Y la jornada mixta es la que combina entonces periodos, pero si son más de 3 horas y media de jornada nocturna, ya no se considera mixta, se considera completamente nocturna, aunque inicie en jornada diurna. Vamos a suponer que inicia la jornada a las 7 de la noche, pero termina 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 a las 3 de la mañana, como solamente toma 1 hora de la jornada diurna
y 7 horas de la jornada nocturna, esa no se considera mixta, porque más de 3,5 horas está en jornada nocturna, se considera que toda la jornada es nocturna y por lo tanto no puede durar más de 7 horas. En cualquier momento que no sea clara, pueden poner ahí en el chat que no fui lo suficientemente clara y busco otra manera para clarificar las ideas que quiero transmitir. Bueno, el artículo 59 me dice que que la duración máxima de la jornada semanal será de 40 horas, distribuida como tú quieras, pero sin que exceda los máximos legales de jornada. Entonces no es tan como tú quieras. Distribúyela como quieras, pero que no exceda las 8 horas de jornada diurna, 7,5 mixta y 7 nocturna. Durante la transición, la jornada no va a ser de 40 horas máximo a la semana. Durante la transición va a ser gradual. Para 2027 ya iniciamos la transición. Ya tenemos que disminuirle 2 horas de semana, 2 horas a la semana. La distribución debe documentarse. Esto es muy importante porque nos va a permitir hacer frente a un litigio o nos va a permitir hacer frente a una inspección de parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. ¿Dónde lo voy a documentar? En adendas al contrato, en los reglamentos interiores de trabajo, que cada vez es más importante tener un reglamento interior de trabajo. Ojalá que en algún momento, pues a través de Canacintra, pues se dé alguna capacitación sobre los reglamentos interiores de trabajo, porque ese es punto vital para unir los intereses de los trabajadores con los intereses del patrón. Ustedes recordarán que con la reforma de vacaciones dignas se le dio la facultad al trabajador de que eligiera él cuándo irse de vacaciones. Qué complicado para la empresa tener que dar las vacaciones de acuerdo con las solicitudes de los trabajadores. Para eso debe de establecerse el reglamento, porque ahí es donde se pueden establecer los lineamientos, las políticas para el otorgamiento de las vacaciones. Y recordemos que el reglamento interior de trabajo debe de estar autorizado por la autoridad laboral, porque es el único documento que puede tener sanciones para los trabajadores. Aquí, en reducción de jornada laboral, también es importante incorporar los criterios de reducción en el reglamento para que nos sirva de guía, de ruta, de cómo se va a hacer esta reducción y que no vaya a hacer en perjuicio de la operatividad de la empresa dicha reducción. También a través de convenios que se puedan hacer con los trabajadores y de los calendarios. Evidentemente, el calendario general es de que en 2027 se debe de reducir la jornada a 46 horas, en 2028 a 44, en 2029 a 42 y en 2030 a 40. Pero ¿cómo lo vamos a hacer por cada uno de los puestos de los trabajadores? Necesitamos organizar para que la reducción de cada puesto no afecte la operación de la empresa. Y por eso decíamos que no nada más es una reducción en papel, también tenemos que reorganizar nuestros procesos. Y no conviene tratar la reducción como un permiso automático para que los trabajadores laboren horas extras, porque está la NOM 035 y el trabajo de horas extras se vincula directamente con la NOM 035, porque estamos incrementando los factores de riesgo si constantemente el trabajador está laborando horas extras. No son, las horas extras no es la solución para la reducción de la jornada laboral. Por ahí algunos patrones dicen, ah, bueno, pues no, yo no me preocupo de la reducción de jornada laboral. Me permiten que el trabajador labore 12 horas extras, simplemente en vez de subir el sueldo, pago horas extras y las pago con los nuevos lineamientos que me señalan. Puedo contratar hasta 12 horas extras. No, no es un permiso para contratar horas extras. Eso lo tenemos que tener muy claro por las consecuencias que puede tener en cuestión de riesgos psicosociales. NOM 035. Horas extras no lo veamos como solución. El calendario de transición. 2026 queda igual, 2027 disminuye a 40 horas,
Tenemos que reorganizar 2 horas. Para 2028 otras 2 horas, para 2029 otras 2 horas, pero ya en 2030 tiene que quedar listo la reducción. Por eso es importante que en este momento organicemos no nada más cómo va a quedar 2027, organicemos cómo va a quedar hasta 2030 esa reducción paulatina que se hace de jornada. En cuestión del descanso semanal, ya quedamos que la reforma no equivale a 2 días de descanso. Permanece un día de descanso obligatorio. Así está el artículo 69. Por cada 6 días de trabajo, un día de descanso con goce de sueldo. No hay 2 días de descanso. Podría haber 2 días de descanso si distribuimos las 40 horas entre 5 días de trabajo, pero no necesariamente tiene que ser esa la distribución. Puede ser que se encuentre una distribución distinta de las 40 horas entre 6 días de trabajo con una jornada laboral más pequeña. Eso ya es a convenio entre la empresa y los trabajadores. Permanece la prima dominical si se trabaja en domingo. Entonces, cuando ya estén las 40 horas, puede haber esquemas de 5 por 8 para que el trabajador descanse 2 días, aunque el pago del día sea uno solo. Yo no tengo que pagarle 2 días de descanso. La obligación de ley es el pago de un día de descanso con goce de sueldo. Si hacemos la distribución de 5 días por 8 horas de trabajo cada día, yo tengo que pagarle esos 5 días más el día, más el séptimo día, pero el día sexto que va a descansar no implica un pago adicional. Lo que es importantísimo que tenemos estos meses para hacerlo es revisar la operación para ver de qué manera se distribuye esa jornada. Revisar los contratos, revisar cuáles son requeridos de hacer adendas. En caso de tener sindicato, sentarse con el sindicato, hacer la negociación colectiva y algo muy importante, calcular los costos porque para muchas empresas sí va a tener un impacto en costos de nuevas contrataciones para llenar los huecos de la reducción de jornada, sobre todo cuando hablamos de atención al público, que necesitamos tener un tiempo sí o sí de persona que esté atendiendo al público y no podemos ajustar los procesos. El descanso es irrenunciable, no se sustituye por pago. No tenemos que tomar las horas extras como solución de la reducción de la jornada laboral. Las horas extras se modifican. Se ajusta el techo semanal de horas extras. Actualmente tenemos un techo de 9 horas a la semana. Lo que exceda de 9 horas a la semana se paga al triple. ¿Cómo queda? ¿Cómo va a quedar a 2030? La transición es gradual. Vámonos a 2030 y luego vemos cómo va a ir la transición. Para 2030, el límite de horas extras, en lugar de ser 9 a la semana, va a ser de 12 a la semana. 12 que se pueden pagar al doble. 12 que se pagarán al doble. Lo que exceda de esas 12 se paga al triple, pero nunca pueden exceder de 16 horas a la semana porque la ley me establece un límite de 4 horas en un día y máximo 4 veces a la semana. No podemos, aunque queramos pagar al triple, no puede haber una hora 17. Entonces hay un tope diario que es absoluto, 12 horas máximo en un solo día. No puede haber más de 12 horas en un solo día. ¿Cómo es la transición? Para 2026 y 2027 permanecen el techo de 9 horas. 2027 tengo que reducirle 2 horas de trabajo a la jornada a mi trabajador, pero en horas extras no hay cambio. Para 2010, para 2020, perdón, 28,
el techo se eleva a 10 horas. Para 2029 el techo se eleva a 11 horas y para 2030 el techo se eleva a 12 horas. Ojo, estos techos son en cuanto a si la pago al doble o lo pago al triple, pero ya desde 2027 no deben de exceder 16 horas a la semana por ningún motivo. Este techo de 9, 10, 11, 12 implica que las primeras 9 las pago al doble y de la 10 a la 16 la pago al triple. Las primeras 10 las pago al doble y de la 11 a la 16 las pago al triple. Las primeras 11 las pago al doble y de la 12 a la 16 la pago al triple. Las primeras 12 las pago al doble y de la 13 a la 16 la pago al triple. Pero no puede haber más de 16 horas a la semana. Y yo le agregaría, no lo dice la ley, pero yo le agregaría, y no cada semana porque ya pierde la característica de ser hora extra. Algunas empresas, bueno, me tocó ver por ahí una empresa que cada semana constantemente timbraba y pagaba horas extras. ¿Por qué no lo recomiendo? Porque ahí la hora extra pierde su característica de ser algo fuera de lo normal, pierde la característica de ser extraordinaria y se convierte en algo constante. Además de que la NOM 035 me meto en problemas porque estoy incrementando los riesgos psicosociales con motivo del trabajo extraordinario, también el Seguro Social puede considerar que esas horas extras sí deben de integrar al salario base de cotización porque se están pagando constantemente y por lo tanto el Seguro Social puede presumir que es un sueldo y no, ¿por qué? Porque ya no es algo fuera de lo normal, ya no es algo extraordinario al pagarse constantemente cada semana. Por eso es importante que la hora extra no es la solución para la disminución de la jornada laboral. Esa no lo veamos como solución. La solución está en ajustar nuestros procesos, quitar los tiempos muertos, conservar los descansos que nos obliga la ley, pero quitar los tiempos muertos, ser más productivos en 48 horas, sacar el trabajo en 40 horas, no 48, sacar el trabajo en 40 horas. Vamos a ver un ejemplo. ¿Se pueden trabajar 3 horas extra de lunes a viernes? Bueno, vamos a poner un escenario en donde el trabajador quiere trabajar 3 horas extra el lunes, 3 horas extra el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. En total estaría trabajando 15 horas extra. 15 horas extra rebasa el máximo de horas de jornada de trabajo que se va a llegar en 2030, que son 12 horas. ¿Sí puede trabajar 15? Sí, sí podría trabajar 15. Se le van a pagar 12 horas al doble y se le van a pagar de la 13 al 15 al triple. Pero lo que no está permitido es, primero, que trabaje más de 12 horas en un solo día y segundo, que el acumulado sea excedente de 16 horas y no podría trabajar 5 días. Solamente podría trabajar 4 días en una semana. Esas son las nuevas reglas. No más de 4 horas al día, que nos da una jornada máxima de 12 horas, ni más de 4 veces en la semana. Si trabaja de lunes a viernes, aunque sean nada más 3 horas extras, ya está excediendo de ese cuarto día. Podría haber trabajado 4 horas extra de lunes a jueves, pero el viernes ya no. El límite absoluto es 16 horas. No puede, bajo ninguna circunstancia, trabajar más de 16 horas, aunque tú como patrón quieras pagárselo. No. Entonces aquí tenemos que revisar los criterios simultáneos. Límite semanal de horas extras, 12 horas al doble, 16 horas al triple. Ya. La distribución por día, máximo 4 horas al día.
No puede excederse la jornada de 12 horas, bajo ninguna circunstancia. Y máximo 4 veces a la semana. Otro, seguramente en esta parte de las horas extras es donde puede haber más preguntas. Por ahí si gustan plasmarlas en el chat para leerlas al final de la sesión. Bueno, un principio de los 4 principios que vimos al inicio. No se puede disminuir el salario, no se pueden disminuir las prestaciones. Por ejemplo, el bono de puntualidad. Si ya se tiene establecido un bono de puntualidad en la empresa, no podemos decir, híjole, pues como vas a trabajar menos, te voy a disminuir el bono de puntualidad. No. La reducción de tiempo no puede convertirse en una reducción de derechos. Nos metemos en problemas. No se puede reducir salario, no se puede reducir prestaciones. Si nosotros tenemos contratado al trabajador con un salario diario o un salario a la semana o a la quincena o al mes, no podemos disminuirlo porque vaya a trabajar menos horas. Tampoco pueden reducirse las prestaciones y la implementación debe documentar que el cambio responde a la reforma y preserva los derechos. Existe el riesgo de disfrazar la reducción salarial como ajuste proporcional. Eso no hay que hacerlo. No puedo hacer un ajuste proporcional en el bono de puntualidad o en el bono de asistencia o un ajuste proporcional en alguna otra prestación, aunque hubiera sido superior a las de la ley, porque entonces estoy contraviniendo a la máxima que nos marca esta reforma de que no se deben disminuir ni salario ni prestaciones, aunque sean prestaciones que de manera voluntaria da el patrón hacia el trabajador. Registro electrónico, que es otro de los puntos importantes que marcamos al inicio de nuestra sesión. El registro electrónico de la jornada debe de tener contenido mínimo. Este contenido mínimo está marcada las pautas en el artículo 132 de la Ley Federal de Trabajo en la fracción 24ª. Pero las reglas de operación práctica todavía no las tenemos. Lo que ya sabemos es que tiene que ser por cada trabajador. Por cada trabajador tenemos que tener un registro de jornada. Tenemos que documentar la hora de inicio y la hora de término de sus labores. Pero en el caso de jornada continua, tenemos que tener también documentada la hora de descanso, que cheque al momento de ir a tomar sus alimentos y cheque al momento que terminó de tomar sus alimentos. ¿Cómo se va a hacer este registro? Va a ser un registro electrónico, así lo dice la ley. En la ley establece registro electrónico, no dice bitácora firmada, es registro electrónico. Sin embargo, se faculta desde la ley que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social señale algunas excepciones. Seguramente, pero esto no es todavía un hecho, pero tal vez la Secretaría de Trabajo al inicio vaya a exceptuar a las microempresas, a las pequeñas empresas. Tal vez la Secretaría de Trabajo al inicio va a exceptuar al trabajo de campo y al trabajo de la construcción, pero todavía no tenemos esa certeza. Tenemos que esperar a otoño de 2026 para que la Secretaría de Trabajo nos diga esas excepciones y nos diga los alcances de los registros electrónicos y también nos diga las reglas de operación. ¿A quién se le tiene que entregar estos registros electrónicos? Deben de estar a disposición de la Secretaría de Trabajo cuando ésta llegue a hacer alguna inspección. Y estos registros electrónicos van a ser prueba plena cuando se acuerden entre trabajador y patrón. Importante, los registros electrónicos no se deben de establecer de manera unilateral por el patrón. Se tiene que tener el consentimiento del trabajador, que no le va a quedar de otra al trabajador más que consentirlo, pero se tiene que recabar el consentimiento. ¿Ya publicó la Secretaría de Trabajo y Previsión Social los lineamientos? No. La Secretaría de Trabajo todavía no ha publicado los lineamientos para el registro electrónico. Si bien la Ley Federal de Trabajo ordena a la Secretaría que determine los alcances y excepciones mediante disposiciones de carácter general,
la ley no dio un tiempo límite para que se haga esa publicación. La Secretaría de Trabajo se ha manifestado de que en otoño de 2026 lo tendremos. ¿Cuándo termina el otoño de 2026? El 20 de diciembre. En transitorio marca que el registro electrónico entra en vigor el 1 de enero. Por eso les digo que ojalá que la Secretaría de Trabajo no se tome todo el otoño de este año para publicar las reglas, porque si lo publica el 20 de diciembre, solamente vamos a tener 10 días para hacer los ajustes y poder cumplir con este registro electrónico, porque todavía no tenemos la certeza de que a la micro y pequeña empresa los va a eximir de la obligación. Todavía no tenemos la certeza de que a trabajo de campo y trabajo en la construcción los va a eximir. Todavía no sabemos. Ojalá que la publique pronto. Medios reportan que la Secretaría de Trabajo está analizando la implementación gradual, no para todas las empresas, no para todos los giros y algunas excepciones. Hay que estar al pendiente de las publicaciones oficiales. Ahorita lo que tenemos que hacer es no confundir los lineamientos anunciados con la norma publicada. Lo que ya sabemos es esto. Lo que ya sabemos que es que será para cada uno de los trabajadores, que se tiene que documentar el inicio y el final de las labores, que va a ser un registro electrónico, que debe de estar a disposición de la autoridad cuando lo requiera y que será prueba plena, pero que se tiene que recabar la autorización del trabajador. Eso es lo que ya sabemos. Lo que no sabemos es el alcance y las excepciones, porque esas las va a publicar la Secretaría de Trabajo a través de los lineamientos. ¿Qué podemos hacer ahorita? Porque seguramente las empresas que desarrollan software de nómina, pues ya están con el pendiente de, pues, qué ajustes tengo que hacer. Muchas empresas de software de nómina ya tienen, para que desde el celular el trabajador pueda registrar su hora de entrada y su hora de salida. Pero no tenemos los lineamientos todavía de la Secretaría de Trabajo para ver si ese registro está autorizado o no, porque finalmente es utilizar un medio que no es de la empresa. No puedo yo obligarle a los trabajadores a que tengan un celular. Si el celular va a ser parte de la herramienta de trabajo, pues entonces tendría que brindárselos yo. Y todas estas reflexiones de operación práctica seguramente las está teniendo la Secretaría de Trabajo y por eso no ha publicado los lineamientos. Está trabajando en ello. Entonces, deben diseñarse controles compatibles con los principios de evidencia laboral. Un control muy importante es que no se puedan modificar esos registros por el patrón, porque si se pueden modificar por el patrón, no nos van a servir el propio registro como prueba plena. Tendríamos que tener la manifestación del trabajador de que esos registros son reales, que no sean datos editables. Entonces, ¿qué puede ir haciendo ahorita un desarrollador de software? Tiene que buscar que sus sistemas tengan datos completos, no editables, para que no se tenga que llevar una bitácora adicional en donde el trabajador manifieste que son reales. Tiene que tener trazabilidad. Se tiene que poder verificar que quien se registró es el propio trabajador y no un tercero, que se registró desde el centro de trabajo. Y eso generalmente sí lo tienen ya los proveedores de software. El registro, aunque sea en otro lugar, puede ver la evidencia a través de la geolocalización de que se registró en el centro de trabajo, aunque no lo hagan en los medios del centro de trabajo, sino desde su celular. Sin embargo, ahí me queda la duda de si se va a poder hacer desde el celular del trabajador. Eso nos lo dirá la Secretaría de Trabajo. El acceso que sea disponible, que esté disponible para la autoridad y también para el trabajador según las políticas de acceso a esa información de parte del trabajador. Que estén alineados con la nómina, que los registros horarios me permitan alimentar el cálculo de la nómina para que me permitan calcular y pagar las horas extras,
para que me permitan verificar que el trabajador se gana el bono de puntualidad, el bono de asistencia. También que tengan privacidad. Necesitamos contar con el aviso de privacidad para garantizarle al trabajador que que sus datos y sus registros biométricos serán utilizados de manera legal y que no serán compartidos a terceros. Y también algo muy importante, para que hagan prueba plena, tienen que tener un acuerdo entre el trabajador y el patrón. Y en eso también podemos ir avanzando en trabajar con el documento donde el trabajador nos da el permiso de recabar sus biométricos. ¿Cuál sería la regla prudente? Construir un sistema que sea auditable, que no sea editable, que sea flexible para que se pueda ajustar con las reglas en cuanto la Secretaría de Trabajo las publique. Regresamos a que este registro electrónico va a tener valor probatorio, pero para que tenga valor probatorio debe de tener un acuerdo con la persona trabajadora. Si no tenemos un acuerdo con la persona trabajadora, no hace valor probatorio el registro electrónico. Entonces, ya no va a ser un simple checador, va a ser un expediente probatorio, por lo que tenemos que incluir una cláusula en el contrato de trabajo, o si ya tenemos contratos, el anexo, un adendum, donde hablemos del registro electrónico, la política del registro electrónico o bien la adhesión de los trabajadores al convenio que generemos en cuanto al registro electrónico. Hay que regular las correcciones. ¿Quién va a poder hacer correcciones y bajo qué términos? Porque eso es lo que se ha perdido en tribunales, que como el patrón puede hacer correcciones en los registros electrónicos, puede modificar para eliminar las horas extras. Entonces, el registro electrónico tiene que prevenir que no sea editable y que en algún momento, si se requiere hacer corrección, haya un proceso transparente que impida que sea una corrección de manera unilateral por parte del patrón en perjuicio del trabajador. ¿Cómo se van a regular las incidencias? ¿Cómo se va a regular el trabajo remoto? Porque cuando no hay un centro de trabajo en donde el trabajador pueda pasar su huella, sino que él trabaja a distancia, bueno, ¿de qué manera se va a hacer el registro de asistencia cuando trabaja a distancia? O cuando el trabajador sale a una comisión, a lo mejor está trabajando, acudió a otra ciudad, a una comisión, o tiene el permiso de un trabajo a distancia, o se le olvidó registrarse, que al principio va a pasar mucho. Bueno, ¿de qué manera se va a regular esto? Hay que conservar la evidencia, bitácoras, auditorías, respaldos, autorizaciones, y hay que evitar la discrepancia entre los registros de horario y las nóminas. Imagínense que yo ponga una nómina pagada completa cuando el registro horario dice que faltó 3 días, o que yo le haya pagado el bono de puntualidad cuando el registro horario dice que llegó tarde todos los días, o que le haya pagado el bono de asistencia cuando tuvo faltas, o que haya registrado asistencia cuando yo timbré vacaciones, o que haya pagado asistencia cuando tuvo incapacidades. Entonces, todas estas, el registro electrónico tiene que ser la base de la nómina. Tiene que estar combinado el registro electrónico y lo ideal sería que ese registro electrónico alimente a la nómina. Entonces, tiene que tener integridad técnica y tiene que haber un acuerdo. Esos dos elementos tiene que tener el registro electrónico. Un acuerdo con el trabajador y el registro electrónico tiene que tener integridad técnica. Si no existe el acuerdo con el trabajador o el registro electrónico es vulnerable, es susceptible a hacer modificaciones de manera unilateral por el patrón como él se le pegue la gana, ese registro electrónico puede convertirse en una fuente de controversia y puede no hacer prueba plena de que se respetaron las 40 horas de jornada laboral. Y pues llegamos a la parte triste, a la parte de las sanciones y la inspección. La Ley Federal de Trabajo considera ya la multa por incumplir con el registro electrónico.
y esa multa va de 250 a 5,000 UMAS. ¿Quién me puede exigir el registro? La autoridad laboral. Si no tengo registros o esos registros son inconsistentes, la autoridad laboral también me puede considerar que estoy incumpliendo con ese registro. No basta tenerlo, lo debo de tener y tiene que ser íntegro. No lo tengo, no lo puedo no lo debo de poder manipular. La contingencia real puede exceder la multa. Esta multa, a lo mejor decimos 250 UMAS, pues es pagable. Lo pagamos y listo. No, porque no es nada más la multa, es el pago de horas extras, de diferencias salariales, de reputación y algo muy importante, de la NOM 035. Cuando llegó la NOM 035, muchos patrones se asustaron y dijeron, oye, ¿me va a tocar pagar psicólogo en la empresa? No. La NOM 035 es prevención, identificación y canalización de riesgos. No es que tu patrón tengas que darle terapia al trabajador, pero sí tienes que prevenir riesgos. Y si tú solito estás poniendo riesgos a través de horas extras, te estás aventando una soga al cuello muy grande de la NOM 035. Entonces se recomienda tener un checklist de inspección, tener los registros de horario, tener las políticas de los registros de horario. En estas políticas hay que incorporar las políticas de las prestaciones como bono de puntualidad y bono de asistencia, porque a lo mejor, acuérdense que el bono de puntualidad y bono de asistencia es voluntario de la empresa, pero a lo mejor yo le digo, ¿sabes qué? Tienes bono de puntualidad aun cuando tengas 15 minutos de llegar tarde. Es decir, te doy 15 minutos de tolerancia. Perfecto. Oye, es que llegó 15 minutos tarde. Sí, pero mi política dice que tiene 15 minutos de tolerancia y no pierde el bono. Bueno, llegó 30 minutos tarde, pierde el bono. ¿De toda la semana o de ese día? Ah, pues nada más de ese día. Perfecto, pero tiene que estar por escrito en políticas. Revisemos también los contratos, los recibos de nómina que tienen que estar bien vinculados con los registros de horario, que no haya información discrepante. Los calendarios, especialmente las vacaciones, las incidencias, las faltas, cuando se tienen que ir pronto, los permisos que se entreguen de de faltas al trabajo y qué pasa con los bonos de puntualidad cuando se entregó, cuando se dio permiso y la evidencia de capacitación. Y esto no es nuevo. La capacitación es una obligación que ha existido desde hace muchísimos años en la Ley Federal de Trabajo. Algo importante en esta reforma es la trazabilidad y por eso nos pusieron el registro de horarios individual. La trazabilidad de los registros de horarios debe permitir reconstruir cada jornada y no solo obtener las totales semanales, porque la reducción de la jornada no fue solamente disminuir de 48 a 40, también va relacionada con las horas extras y con la imposibilidad de que las horas extras sean por cuanto tiempo se nos ocurra. Máximo 16, no pueden ser más de 16 distribuidas, 4 máximo a la semana, 4 máximo al día, 4 veces a la semana, 4 máximo al día. Las primeras 12 se pagan el doble, de la 13 a la 16 se paga el triple. Entonces, qué impactos o qué zonas debo de considerar en mi estructura para estar preparada? No nada más para el 2027, sino que ahorita ya me tengo que preparar para 2030. La reducción es gradual, pero ahorita es cuando tengo que hacer mi plan de todos los años hasta 2030. Pues implica no nada más a recursos humanos, también implica al departamento legal porque va a tener que revisar los contratos, va a tener que revisar el contrato colectivo de trabajo, va a tener que establecer los reglamentos, actualizar el reglamento interior de trabajo y establecer las políticas. En recursos humanos va a tener que organizar los turnos, cómo se va a dar frente a las incidencias y va a tener que aplicar capacitaciones sobre esta reforma, pero sobre todo de los reprocesos necesarios para poder
trabajar más en menos tiempo, trabajar mejor en menos tiempo. El departamento de nóminas tendrá que ajustar lo que son las horas extras, el pago de las horas extras, el registro de las horas extras, la prima queda igual, pero la emisión de los FDIs en cuanto a horas extras. Me refiero a la prima dominical. La operatividad, que creo que es la parte más compleja. En la operación, debo de garantizar que la producción no se vea afectada, que la atención al cliente no se vea afectado. Y para eso tengo que hacer reprocesos, organizar mis procesos, ajustarlos, o bien un impacto económico al tener que contratar personas para cubrir los huecos que van a dejar las personas que tengan horarios, que se tengan que reducir sus horarios. En cuestión de tecnologías de la información, tenemos que ajustar el software, sí o sí, sobre todo por los registros de horarios. Si nuestro software de nóminas tiene incluido ya el registro de horarios, nada más es verificar que nuestro proveedor haya ajustado cuando se publiquen las reglas de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que nos dé la certeza de que nuestro software ya incorpora esas reglas. O bien, pues adquirir un software de registro electrónico. Lo mejor es que el software esté vinculado registro electrónico con cálculo de nómina, porque ahí tenemos la trazabilidad completa y ahí nos evitamos de discrepancias entre los registros electrónicos y la nómina. Algo muy importante, la integridad del registro electrónico, que no pueda ser manipulado por el patrón. Y en cuestión de finanzas, pues hay que revisar los costos de la contratación, en su caso, de nuevas personas y evidentemente, pues el impacto que estos costos tendrán en los presupuestos de 2027 hasta 2030. ¿Qué sectores tienen que ponerse a trabajar con más ganas? Bueno, pues los sectores de manufactura, que tenían turnos continuos y era muy sencillo decir, bueno, pues tenemos 3 turnos de 8 horas. Hay que revisar cómo va a quedar ahora. Los restaurantes y los hoteles, la industria de la hospitalidad, porque tienen picos de demanda. No es lo mismo el trabajo en época de vacaciones de Semana Santa o en época de vacaciones de Navidad. Y ahí recordemos que la Ley Federal de Trabajo nos permite hacer contratación por tiempo determinado, siempre y cuando haya un soporte real de por qué contrato por tiempo determinado. También otra empresa que tiene retos son las de logística, transporte, porque pues tienen rutas, tienen tiempo de espera, tienen que llevar controles fuera del centro de trabajo. Las empresas de comercio, porque tienen que tener cobertura adicional los fines de semana, a veces horarios extendidos, pero recordemos que tienen que ser extraordinarios. Las empresas de seguridad, que tienen turnos largos y riesgo de exceder 12 horas al día, que es el límite máximo de jornada. 24 por 24 no es posible en iniciativa privada. ¿Podría ser 12? Sí, pero cuidemos que no fuera la constante esas 12 horas. El trabajo remoto, el trabajo de la industria de la construcción, el trabajo de campo, en donde el registro de entrada y salida, pues no es sencillo y hay muchas veces que se trabaja en lugares que no hay conexión, ya digamos internet, no hay energía eléctrica. Checklist antes de que baje la jornada. Checklist ahorita en 2026. Tengo que revisar mis jornadas reales y las horas extra por puesto. Es el momento de reestructurar aquellos puestos que generalmente les pago horas extras. Tengo que identificar aquellas áreas con más de 46 horas semanales a partir de 2027 y de una vez organizar cómo los vamos a ir disminuyendo para 2030. Modelar turnos alternativos y necesidades de contratación. Ojalá, eh, pues que el impacto económico sea menor. ¿Qué puedo hacer? Los turnos alternativos. Actualizar los contratos, actualizar las políticas, actualizar los reglamentos interiores. Importantísimo, el reglamento interior. Elegir y depurar los sistemas electrónicos. Si no tenemos sistemas electrónicos, vayamos viendo opciones
O veamos la opción del sistema electrónico vinculado con el cálculo de la nómina. Capacitar a los mandos para evitar las horas extras no autorizadas. Muchas veces Recursos Humanos tiene prohibido trabajo de horas extras, pero en la vida real se ocupan horas extras. Bueno, ahí a quien tenemos que capacitar es a la persona que indica que se trabaje horas extras porque tiene muchas consecuencias negativas el trabajo de horas extras. Hay que medir en dinero el impacto en la nómina y el impacto en la productividad y comunicar claramente y de manera preventiva desde ahora a los trabajadores cómo va a ser la transición. En recursos humanos es muy importante cuidar la comunicación, porque algo bueno se puede entender como algo malo o algo perjudicial. Entonces, organicemos una comunicación estratégica con todos nuestros trabajadores. Plan de transición propuesto. Bueno, primero tengo que hacer un diagnóstico. ¿Cuáles horas reales están trabajando nuestros trabajadores? Ubicar tiempos muertos, ubicar reprocesos que se pueden hacer, puestos críticos y en su caso costos. Segundo paso, ya que tengo el diagnóstico, podemos diseñar turnos, podemos diseñar políticas para disminución, podemos diseñar registros y en caso de ser necesario, el presupuesto de las nuevas contrataciones. Luego nos vamos a la negociación con los trabajadores. A ver, no te puedo dar 2 días de descanso, porque necesito que de lunes a viernes esté abierto la actividad. De lunes a sábado, perdón, esté abierta la actividad. Entonces vamos a distribuir. En vez de que entres a las 9, entras a las 9:30. En vez de que salgas a las 5, sales a las 4:30, etcétera. Se pueden hacer pruebas piloto en áreas críticas, sobre todo en las áreas de producción. ¿Para qué? Hagamos los ajustes necesarios y ya estemos listos para el despliegue completo en 2030. Veamos este periodo de transición de 2027 a 2030 para hacer los ajustes necesarios. Esas horas de disminución de 2 horas en 2027, yo incluso recomendaría, sí, cumplir con las 2 horas de disminución obligatorias, pero tal vez estar diseñando ya la disminución de las 8 horas y usar esas 6 horas que tengo como comodines para ir haciendo ajustes, para que ya quede completamente listo mi plan en 2030. Podemos ir haciendo indicadores de avance, los porcentajes de plantilla con la jornada, el registro, la política y la nómina completamente conciliados. Y bueno, pues tengo aquí algunos casos de preguntas generales que puedan darse, además de las que ustedes puedan en un momento más externar. Primer caso, una empresa que trabaja 6 días, 8 horas diarias. 6 por 8, 48. ¿Qué cambia en 2027? ¿Puede seguir trabajando esos 6 días? Sí, pero tengo que cuidar el límite semanal. Puede trabajar los 6 días, pero ya no va a poder trabajar 8 horas cada uno de los 6 días, porque el límite semanal para 2027 son 46 horas. Entonces le puedo disminuir media hora cada día. O puedo hacer cualquier otra modificación en conjunto con el trabajador. Aquí va a ser mucha habilidad de negociación con los trabajadores. Porque el límite diario definitivamente no se puede mover. 8 horas, la jornada máxima diurna. Si superan esas 8 horas, revisar las nuevas reglas de horas extras y contar con evidencia documental de que ahora ya nada más en 2027 trabaja 46 horas máximo en una semana. ¿Cómo distribuimos esas 2 horas que le tengo que poner de menos? Pueden ser que de lunes a jueves, en vez de entrar a las 9, entre a las 9:30. O si quiero ser más bondadoso, de lunes a sábado entra a las 9:30. Le estoy dando más de las 2 horas de disminución. Pero
lo puedo ir organizando de esa manera. Otro caso. El supervisor del área pide que se trabajen 3 horas extras de lunes a viernes. ¿Se puede hacer o no se puede hacer? 3 horas extras de lunes a viernes nos da 3 por 5, 15. Excede de las 12 horas que me va a marcar para 2020, para 2030 la ley. Vámonos en 2027. En 2027 todavía está el límite de 9 horas. Pero no, pero sí está el límite de 16, ¿sí? Por favor, ya más de 16, no, ya táchenlo de nuestra mente. Caso 3. Una persona que trabaja a distancia registra la salida a las 6 de la tarde, pero envía correos a las 10 de la noche. ¿Qué evidencia pesa? ¿El registro de salida o que a las 10 de la noche se le ocurrió enviar un correo electrónico? Bueno, todavía no hay criterios de la Corte, pero no podemos nosotros cerrar el acceso al correo electrónico para que deje de mandar perdón, para que deje de mandar correos a esas horas. Para mí lo que pesa es la hora de salida y lo que tengo que estar trabajando es en una cultura de la desconexión. Trabajador, cuando salgas del trabajo te desconectas. Y si tienes pendientes, los anotas en una libreta para sacarlos de tu mente, pero no retomas el trabajo. Sí es importante anotarlos, porque si no los anotamos, nos van a causar insomnio, no nos van a dejar dormir. Anótalos, pero no retomes el trabajo. Y tiene que haber evidencia de que tú como empresa estás cuidando que el trabajador se desconecte. Y entonces, si ves que está mandando mensajes, correos o cosas del trabajo a las 10 de la noche, mándale un correo institucional donde le digas, te recordamos la importancia de desconectarte después de las 6 de la tarde, que es cuando termina tu jornada laboral, para que tú puedas mostrar que estás al pendiente de esa desconexión. ¿Qué preguntas frecuentes podemos encontrar? A ver, entonces, ¿ya son 40 horas en 2026? No. En 2026 no hay cambios. El periodo de ajuste el periodo de reducción inicia en 2027 y en 2027 no se disminuye a 40 horas, se disminuye a 46. La disminución es gradual. 2026 no hay cambios. 2027 empiezan los cambios, pero empiezan gradualmente. Otra pregunta. ¿La reforma obliga 2 días de descanso? No, no necesariamente. Se mantiene la obligación de dar un día de descanso. Esa obligación se mantiene. Y llega la obligación de reducir la jornada. Pero la reducción de jornada no quiere decir que vayas a dejar de trabajar un día. Puede verse una disminución de jornada durante 6 días para que el total de la jornada no exceda 40 horas, pero el patrón no está obligado a dar 2 días de descanso. ¿Se puede bajar el salario de manera proporcional? No, eso está completamente prohibido, a menos de que ya se haya tenido contratado al trabajador por hora. Pues ahí sí se va a afectar al trabajador porque en vez de pagarle 48 horas, le vas a pagar 40. Pero muy pocos casos. Yo, la verdad, en la práctica no conozco un solo caso que se tenga contratado al trabajador por hora. Generalmente se fija por jornada o por semana o por quincena. Y además no puedo disminuir tampoco las prestaciones. No es nada más el salario, tampoco las prestaciones. Diríamos, pues entonces se lo bajo el bono de puntualidad o se lo bajo en el bono de asistencia. No, las prestaciones tampoco se pueden disminuir. ¿El registro electrónico es opcional? No, el registro electrónico es obligatorio, es una obligación de ley. Sin embargo, la Secretaría de Trabajo va a poder emitir excepciones. ¿Cuáles? No sabemos. Pensamos que va a exceptuar a la micro y pequeña empresa, pero no es una certeza. Pensamos que va a exceptuar al trabajo de campo, trabajo a distancia y trabajo de la construcción. Pienso, pero no tengo la certeza. ¿Cuándo vamos a tener la certeza? Cuando la Secretaría de Trabajo publique las reglas. Entonces, está bien.
Mi trabajador en 2026 trabaja 48 horas. En 2027 va a trabajar nada más 46 horas. Eso quiere decir que le voy a pagar 2 horas extra cada semana. No, eso por favor quítenselo de la mente. No, no podemos compensar la disminución de jornada con el pago de horas extras, porque si pagamos horas extras cada semana, eso ya no es hora extra, es sobrecarga y nos metemos incluso en problemas de NOM 035. Pregunta si conviene hacernos ahorita. ¿Qué puestos excederán las 46 horas semanales a partir de enero de 2027? ¿A cuáles no le voy a poder disminuir? Porque entonces tengo que hacer reajustes y tal vez tenga que contratar a una persona adicional. ¿Qué áreas dependen estructuralmente de horas extras? ¿Hay contratos colectivos o contratos individuales que se tienen que renegociar? ¿Mi sistema actual de asistencia cumple con un estándar electrónico que sea auditable, que esté acordado con el trabajador y que sea íntegro, que no se pueda manipular? ¿Cómo se va a atender el trabajo remoto, las salidas a campo, las comisiones y las guardias? ¿De qué manera van a ser los registros electrónicos? ¿Y cómo se validará las discrepancias entre los registros electrónicos y la nómina? Eso lo tenemos que pensar ahorita para darle solución y que a partir del 1 de enero ya estemos listos para implementar la reforma. Entonces, la reducción de la jornada exige cumplimiento, exige evidencia y exige rediseño. Ya está publicada y tiene un calendario, como lo vimos. El reto que tenemos en este periodo es reorganizar nuestros horarios sin reducir derechos y sin perjudicar la parte operativa. El registro electrónico va a ser el centro de la evidencia laboral, pero mientras la Secretaría de Trabajo no publique lineamientos, hay que ir preparándonos con sistemas flexibles, sistemas auditables y sistemas íntegros que no puedan ser manipulados. Y bien, pues dejamos esta media hora para si hay algún comentario, si hay alguna aportación que quieran realizar, pues somos todos oídos. Y mientras se preparan para hacer sus preguntas, no sé, la moderadora de Canacintra que nos pueda platicar si las preguntas pueden ser en voz o necesariamente tienen que ser en chat. Este, Son mediante el chat, Nancy. ok, bueno, pues en lo que alguno de ustedes se prepara para redactar su pregunta, yo me reitero a sus órdenes desde posgrados de la Universidad Vasco de Quiroga. Siempre es un buen momento para buscar el siguiente nivel. Yo los invito, Canacintra tiene convenio con la UBAC para disminuir el costo de las colegiaturas de una institución de tanto prestigio como es la Universidad Vasco de Quiroga. Nuestras maestrías son viernes por la tarde, sábado por la mañana para que ustedes puedan venir a visitarnos acá a Morelia el fin de semana, vivir la experiencia de aprendizaje de gran calidad como la que se ofrece en posgrados. Tenemos posgrados en todas las áreas del conocimiento. Tenemos mecatrónica y automatización para la industria, administración, desarrollo y transformación de los negocios en la era digital. Tenemos la maestría en imagen pública y comunicación estratégica. Tenemos también la maestría en cocina de vanguardia y alta gerencia. Tenemos maestría en derecho procesal administrativo, juicios orales, juicio de amparo. Tenemos la maestría en inteligencia artificial, la maestría en ciencia de datos. Tenemos el doctorado en ciencias administrativas, el doctorado en talento humano. Los doctorados tienen el beneficio de que son mixtos, es decir, se pueden tomar las clases de manera sincrónica, en vivo, pero a distancia. Hay que venir a la universidad una sola vez al mes. Igual la maestría en mecatrónica también tiene este esquema flexible. Solamente hay que venir una vez al mes a hacer prácticas en laboratorio con el brazo robótico, con los sistemas de automatización que tenemos en la universidad y el resto de las clases de todas las demás semanas se toman en vivo, pero a distancia. Así es que la Universidad Vasco de Quiroga está como aliada para seguir en su formación profesional. Bien, pues parece que no hay alguna pregunta. Yo por aquí de todas maneras les dejo mi correo electrónico en el chat por si posteriormente existe alguna pregunta.
Y si hay alguna pregunta, si me la puede leer el equipo de Canacintra. Igual, si quieren venir a alguna clase muestra, tenemos también actividades gratuitas, conferencias, talleres gratuitos y estamos por grabar algunas conferencias también de acceso libre a través de Canacintra. Doctora, pregunta Leti Arrola que si es posible plasmar en el contrato una jornada variable que se establezca de mutuo acuerdo. Ejemplo, un trabajador que tenga diferentes horas laboradas una semana o quincena respecto a la otra. Sí, sí, sí es posible. Eh, pero como usted dice, respetando los máximos de la ley, sí es posible que una semana tenga un horario de 9 a 5 y que la siguiente semana tenga un horario de 9, 10, 11, 12, de 12 a 8. Sí, sí es posible poner jornadas variables. Gracias. Pregunta Jocelyn Medina. ¿Qué conocimiento considera indispensable para prepararnos como responsables de talento humano ante esta forma y apoyar a las empresas en su correcta implementación? Bueno, ahorita yo lo que recomiendo es un análisis de puestos. Revisar qué puestos van a tener posibilidad de hacer una reestructura de la jornada, pero no nada más de ahorita, de 2027, sino ya completa de 2030, para irla haciendo en papel, ir haciendo el plan en papel y verificar qué va a pasar con esos puestos en donde sí, tengo que reducir la jornada, pero tiene una incidencia en la parte operativa. Yo le recomiendo mucho esta ruta que por aquí les puse. Esta. Este plan de transición, ahí en todo el proceso de transición, tiene incidencia recursos humanos. Gracias, doctora. Nuevamente, Jocelyn, ¿la reducción de la jornada implicará necesariamente contratar más personal o existen otras estrategias para cumplirla? Gracias, Jocelyn. No, no implica necesariamente contratar más personal. Vamos a pensar en una papelería, en una microempresa. Se contrató a una persona para que esté de lunes a sábado, 8 horas diarias. Para una microempresa va a ser muy complicado meter a otra persona. ¿Qué puedo hacer? Yo necesito que esté abierto el sábado la papelería. Bueno, pues puedo hacer que en vez de que trabaje de 9 de la mañana a 5 de la tarde, trabaje de 10 a 5. Y por eso es tan valioso este tiempo para verificar en qué momento hay menos personas en la papelería. Y entonces esa hora la elimino de la jornada de trabajo del trabajador y no hace que tenga que contratar una persona adicional. Les puse el ejemplo muy simple, pero ese ejemplo tan simple se puede ir llevando con cada uno de los puestos. Por eso es importante revisar ahorita a cada uno de los puestos. Gracias nuevamente, Jocelyn. ¿Qué sucede cuando una persona está contratada por honorarios, pero en la práctica trabaja de lunes a sábado de 8 a 4 p.m. bajo su subordinación, sin contrato laboral y sin prestaciones? ¿Cómo se determina si realmente existe una relación laboral y si le aplican las disposiciones sobre la jornada laboral? Bien, recordemos que la subordinación es el elemento clave para determinar cuando hay una relación laboral o cuando hay una relación civil. Si hay horario, el horario es un indicador de subordinación. Esa es una relación laboral. De hecho, no tendría por qué estar por honorarios. Si yo contrato a alguien por honorarios, implica que él hace el trabajo al momento que quiere. No le voy a decir a mi contador a qué hora se siente a hacer mi contabilidad. Entonces, cuando hay horario, es una subordinación. Esa persona no debería estar por honorarios. Gracias. Pregunta Italia. Entendí que comentó que en el reglamento interno se podía establecer los tiempos o periodos de vacaciones de acuerdo a las necesidades de la empresa. Sin embargo,
Esto se contrapone con el artículo 78 de la Ley Federal de Trabajo. No es la empresa la que decide las vacaciones. La postal de las vacaciones es solicitada por el trabajador y si desea tomar todos los días o parte de ellos. Ajá, estoy completamente de acuerdo de que es una disposición de la Ley Federal de Trabajo que dice que de acuerdo con lo que el trabajador solicite. Sin embargo, la propia Ley Federal de Trabajo también establece que no se debe de poner en riesgo la operatividad de de la empresa. Por eso es que si en el Reglamento Interior de Trabajo se establecen políticas para otorgar vacaciones, es completamente legal. Recuerden que el Reglamento Interior de Trabajo tiene que estar autorizado por la autoridad laboral. ¿Qué políticas puedo poner? Si dos personas me piden sus días de vacaciones en la misma fecha, yo puedo decir que una política es darle prioridad a la persona que tiene mayor antigüedad sobre la persona que tiene menor antigüedad. Porque si le doy vacaciones a las dos personas en la misma fecha, tengo que cerrar la empresa. Y eso ya va en perjuicio de la fuente del empleo y por lo tanto en perjuicio a la larga de los trabajadores. Entonces, si es posible que el Reglamento Interior de Trabajo establezca políticas para otorgar las vacaciones. No quiere decir que el patrón le vaya a decir al trabajador, tienes que tomar tus vacaciones en esta época. No, sino las políticas cuando ocurren casos como el que acabo de mencionar, en donde los trabajadores se quieran ir de vacaciones en las mismas fechas, entre otros casos. Adelante. Esta pregunta dice que si el software de registro electrónico es desarrollado por nosotros como empresa, ¿cómo podemos comprobar que no es modificable? Yo creo que lo pueden comprobar a través de los candados de privilegios de modificación. ¿Quién lo va a poder modificar y a través de qué procesos? Creo que por ahí es por donde se pueden ir. Adelante. Ah, ya no escuchó. Perdón. Comentan que si la nueva reforma laboral es de la aplicación general sin importar giros, es decir, quienes manejan por jornadas especiales, por ejemplo, conductores de autobús por año deberán ajustar las jornadas. Bueno, recordemos que los conductores de autobús tienen reglas particulares que están marcadas por la Ley Federal de Trabajo, ¿sí? Entonces, primero se tiene que atender la regla particular que marca la propia ley. Y estar al pendiente porque seguramente la Secretaría de Trabajo también para estas particularidades va a emitir algunas consideraciones. Gracias. Dice, por ejemplo, si el horario que se maneja en el lugar donde laboró es de 8:30 a 14, de dos y salimos a comer después, regresamos de 4 a 7, el día sábado de 8:30 a 1:30, ahí cómo se pueden aplicar una reducción de jornada. Pues, a ver, ¿me puedes repetir? Pero te oigo como con mucho eco. No sé si me puedas repetir un poquito más despacio para Claro. que escuche mejor, porque no alcanzo, escucho con eco. ¿Me escucha bien? Te escucho con eco, pero háblame más despacio. Ok. Por ejemplo, si el horario que maneja el lugar donde se laboró es de 8:30 a 14 y a las 2 salen a comer y después regresan de 4 a 7 y el día sábado de 8:30 a 1:30, ahí cómo se puede aplicar una reducción de jornada. Ah, pues está muy sencillo, pues en vez de que entren a las 8:30, que entran a las 9 o que salgan más temprano, o quitarle varias horas al sábado, o sea, ahí es creatividad y este negociación. Ahora sí que lo que sea menos perjudicial para la operatividad de la empresa. Mira, otra pregunta dice, si se maneja una jornada variable de 3 horas por la mañana y después 3 horas en la tarde,
Si se podría demostrar que realmente su jornada es de 6 horas diarias o la autoridad me puede indicar que el tiempo que hay entre esos dos tiempos también se encuentran trabajando, ¿tendrán algún problema? Ajá, por eso es importante los registros electrónicos, porque entonces la persona tendría que checar la hora de entrada y la hora de salida de las primeras 3 horas, y luego la hora de entrada y la hora de salida de las otras 3 horas. Es importante que haya un lapso de 2 horas entre esos dos periodos, porque si hay un lapso de media hora, ahí se podría considerar, o de menos, pues, se podría considerar que fue tiempo corrido. Entonces, es importante entrada y salida, entrada y salida. Otra pregunta, ¿los permisos que son sin goce de sueldo pueden tomarse a días de vacaciones sin dañar sus derechos? Los permisos que son sin, pues es que para que se tomen a días vacaciones tendría que ser permisos con goce de sueldo. Y recordemos que en las vacaciones tienen que ser disfrutadas 12 días mínimo continuos. Entonces, si la persona tiene derecho a 16 días de vacaciones, que tome 12 días continuos y tiene todavía 4 días que puede faltar, ya como él quiera, pero se le tiene que pagar, porque si esa cuenta, si es por vacaciones, tiene que estar con pago. Sería un permiso con goce de sueldo. Pero si la persona nada más tiene derecho a 12 días de vacaciones, no se le podría considerar un permiso a cuenta de vacaciones porque por lo menos tiene que gozar de 12 días continuos de vacaciones. Gracias. Otra dice, ¿puede el patrón establecer solo ciertas fechas o periodos para que los trabajadores tomen sus vacaciones? No lo puede hacer así como lo está escribiendo en texto, no. ¿Qué es lo que puede hacer la empresa? Poner políticas en su reglamento interior de trabajo, en donde se establezcan periodos sensibles de producción, en donde en esos periodos sensibles de producción solamente se van a poder dar tantos días de vacación, o sea, tantas personas de vacaciones. Entonces, ¿cómo voy a privilegiar quién se va de vacaciones si todos se quieren en ese periodo? Bueno, con criterios de antigüedad, de etcétera. Pero no es que diga yo como patrón, te vas a ir de vacaciones en tal fecha. No, se establecen criterios y políticas para otorgar vacaciones en beneficio de conservar la fuente del empleo. Siguiente, ¿qué sucederá con la jornada de 24 por 24? ¿Cómo sería el aplicativo? Es que la jornada de 24 por 24 no está, no es legal, nunca lo ha sido en materia de ley federal de trabajo, relaciones privadas de trabajo, 24 por 24 no existe, nunca ha existido. Siguiente, dice, nosotros tenemos una hora de comida, por el momento solo checamos la entrada y la salida. ¿Es necesario que chequen en su horario de comida? Lo mejor es que sí, para comprobar que tienen ese tiempo de comida. Son todas las preguntas, doctor. ¿Algo más que desea agregar? Bueno, pues nada más agradecer su presencia y reiterarme a sus órdenes a través de la Universidad Vasco de Quiroga. Un gusto estar con ustedes. Hasta pronto. Muchas gracias, doctora. Un momento. Por aquí les comparto la liga para la descarga de sus constancias a los participantes. A nombre de los organizadores, Gobierno Municipal, Universidad Don Bosco y Canacintra Uruapan, agradecemos a nuestro ponente por su valiosa colaboración en la edición número 25 de la Semana de Cultura Laboral, fortaleciendo el talento y construyendo comunidad. Los invitamos a seguir participando de los cursos virtuales y en los eventos presenciales en la Universidad Don Bosco y CECATE, así como participar en el Recoelectrón, en la ceremonia del cierre el 10 de julio y a la jornada deportiva en la unidad, el día 11 de julio a partir de las 8 a.m. Conoce más ingresando a www.culturalaboraluruapan.com. La grabación del curso estará disponible en el canal de YouTube y posteriormente en la página oficial de culturalaboraluruapan.com. No habiendo más comentarios, damos por concluido el curso. Gracias y sigan participando.